Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy de nuevo les traigo un proyecto maravilloso que yo sé que les va a gustar a todos ustedes, porque voy a tratar el tema de cómo salir de la zona de confort y cómo nos ayuda, en qué nos ayuda al salir de la zona de confort. Por eso este proyecto lo he llamado Despierta saliendo de tu zona de confort. Y ya voy a pasar a la imagen de despierta saliendo de tu zona de confort, porque hay muchas cositas que me gustaría hablarles en el día de hoy y que podemos progresar, salir adelante con este proyecto del despertar. A ver, voy a hacer una pequeña introducción para las personas que puede ser que me estén viendo por primera vez. Mi nombre es Ricardo Rubio. Mi experiencia como humanista es que tuve la oportunidad de nacer en una zona de Colombia en la cual se vivía con las comunidades indígenas, los colonos, personas que llegaban allí al lugar de la zona del Catatumbo, en norte de Santander. Eso fue en 1960. Yo nací el 9 de junio de 1962. Tuve la oportunidad de vivir en esa zona selvática, natural, con una experiencia maravillosa de vida, de sobrevivencia, podríamos decir, cómo uno vivía contactado directamente con la vegetación, con los animales y los seres humanos y los minerales. Todos formábamos la vida, la esencia de ese lugar. Esa es mi experiencia de nacimiento. Luego, después de los 16 años, tuve la oportunidad de conocer la motivación para ser sacerdote católico romano y me fui al seminario y allí estudié filosofía y teología en la Iglesia Católica Romana en Bogotá y Manizales y fui ordenado sacerdote. Allí estudié todo lo de las humanidades. Luego, por gracia de Dios, me abrió el camino y seguí avanzando y ahora estoy en los Estados Unidos, vivo en Del Río, Texas. Estoy trabajando en la Iglesia Metodista Unida con una perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? La Iglesia Metodista es como mi plataforma, porque es una iglesia muy dedicada a la parte humana, a la parte social, espiritual, social. Lo que hizo Juan Wesley fue descubrir que a través de la espiritualidad el mundo podía ser mejor. De la espiritualidad, no de la religión. Por eso él empieza en 1738, cuando tiene una conversión interna, cuando descubre una llama interior en él, empieza a predicar la gracia de Dios, que todo es por gracia, gracia previniente, gracia justificadora y gracia santificadora. Y en ese es el papel que nosotros tenemos que desarrollar aquí. Santificación, este mundo. Santificar es apartarnos de lo negativo y empezar a vivir las cosas buenas de la vida, que en esencia es vivir en las relaciones amorosas, en el amor. Hay un sermón de Juan Wesley que se llama El cuasi cristiano y dice: aunque tú vayas a la iglesia, no eres perfectamente cristiano. Aunque tú des ofrenda, no eres perfectamente cristiano. Aunque tú lees el evangelio, no eres perfectamente cristiano. Y empieza y hace tu hilera y dice uno: ¿y hasta dónde va a llegar este hombre si yo veo que está haciendo todas las prácticas religiosas de lo que se hace en una iglesia? Y al final llega y es que es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Pero no se entiende. En la iglesia no se entiende, los cristianos no lo entienden, no lo practican. Como decía Gandhi, qué bonita la doctrina cristiana, pero qué lamentable que no la practiquen, que no la pongan en práctica, que en esencia no hagan lo que dice. Como decía Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen porque no son capaces de cumplirla. Pues de eso es que se trata mi experiencia. Yo lo que les hablo a ustedes desde mi experiencia. Estudié comunicación social y periodismo para poderme expresar mejor, para poder comunicarme mejor, porque ahí hay mucha fuente, hay muchos códigos, hay muchos instrumentos, pero hay pocos receptores. Entonces, ¿cómo llegar verdaderamente a un receptor para que ustedes reciban el mensaje? Tiene que uno ser un buen comunicador. Bueno, ahí está mi experiencia, por qué yo hago este proyecto. Algunos me dicen: ¿ya no crees en Cristo? Al contrario, ahora soy un verdadero cristiano. No creo en la religión,
No creo en las instituciones, porque de eso es lo que voy a hablar en el día de hoy. Pero sí creo en que hay una esencia divina, que para uno la llaman el Mesías, otro lo llaman Jesús, otro lo llaman Jesucristo, o lo pueden llamar como quieran llamarlo, pero hay una esencia divina vital, que es la que nos trae vida y vida en abundancia. Muy bien. Haciéndole esta introducción, entonces voy a pasar al proyecto de lo que les quiero hablar en el día de hoy. Entonces, el tema se llama Despierta saliendo de tu zona de confort. Ese es el tema en esencia del cual les voy a hablar. ¿Y de qué se trata esto? ¿Qué es salir de la zona de confort? Salir de la zona de confort es que estamos dormidos, adormecidos. La sociedad actual nos tiene adormecidos. Tú adquieres cosas sin saber. Si tú miras lo que tienes, te das cuenta que tienes cosas que no necesitas, pero tú las has comprado pensando que así es, pensando que las va a necesitar o que algún día las vas a usar. Si tú tienes ropa en el closet, allí, en el lugar donde la tienes, que no ha usado en un año, pues ya no la vas a usar, ya no la necesitas. Pero tú crees que algún día lo vas a necesitar y te mueres y nunca lo necesitaste. Quedaron esos vestidos o esos zapatos con la etiqueta de la compra, porque nunca los usaste. Entonces, eso te trajo mala salud, porque así como tú adquieres las cosas que te están envenenando físicamente, también en la salud adquiere cosas que no te pertenecen, porque no eres capaz de desapegarte del desapego. Y esto nos lleva a la mala salud, entonces nos lleva a tener malas relaciones con los demás, porque vivimos inconformes, con angustia, con tristeza, con depresión, y entonces no tenemos buenas relaciones con los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando salimos de la zona de confort? Cuando salimos de la zona de confort vamos a tener buenas relaciones con los demás, vamos a tener buena salud y vamos a ser autosuficientes, que son las tres cosas que yo siempre les hablo. Muy bien, entonces, ¿qué es salir de la zona de confort? ¿Qué es despertar? ¿Qué es la espiritualidad en esencia? ¿Qué es la verdadera espiritualidad? Pues sucede que la verdadera espiritualidad es salir de la situación en que tú estás y empezar a mirar las cosas diferentes. Les pongo un ejemplo. Hubo una época en que se hablaba aquí en Estados Unidos del thinking outside the box. ¿Qué quiere decir esa frase? Thinking outside the box. Quiere decir pensar fuera de la caja, pensar más allá de la caja. Y hicieron este ejercicio. Dieron 9 puntos, una X y unas bolitas. 4X y 4 bolitas las pusieron. 5. Y 5 bolitas y 4X, 9. Entonces pusieron 9 cuadritos. Entonces la idea es cómo unir tres de lo mismo. Simplemente salir de la caja. Había una X afuera de la caja y ahí se unieron las 3. Pero nadie piensa fuera de la caja. Porque siempre acostumbramos a pensar lo mismo. ¿Por qué empecé con esta imagen de la llama, del fuego, despierta saliendo de tu zona de confort? Porque hay algo que nos empieza a arder. Dicen que Juan Wesley, el fundador, el que comenzó el movimiento que más tarde se llamó metodista, pero que era un movimiento de espiritualidad y santidad, en Inglaterra en 1738, él decía que sentía arder en su corazón algo y se transformó. Y según la experiencia, porque era pues un ministro que hacía muchos años era ministro, pero que no había tenido la conversión, el cambio de vida, dice que ardía su corazón y que sintió que Jesucristo le perdonaba los pecados de todo el mundo y los de él también. Eso fue el 24 de mayo de 1738. Pues sucede que una frase muy típica que uno lee con frecuencia es que una persona le dice al fuego, fuego, caliéntame, dame fuego y yo te doy leña. ¿Ve? Yo te doy leña y dame tu fuego. Así es la vida. Eso es salir de la zona de confort. Es que uno quiere que el calor lo abrigue, pero para eso hay que ponerle leña, hay que salir, actuar. ¿Ve? Fuego. Tú me abrigas y yo te doy leña. Tú me das algo y yo te doy. Dar, eso al final vamos a hablar. Tener es dar, difícil entender eso. Cuando tú ves un árbol, dice, uy, el árbol dio frutos, dio bastante frutos. ¿Por qué dio? Porque tiene frutos.
Uy, el árbol tiene frutos, dio con buena cosecha. Tener es dar. Bueno, pues sucede que de esto se trata el proyecto del Despierta, saliendo de tu zona de confort. Haz algo para que la situación cambie. No pienses que haciendo lo mismo vas a tener resultados diferentes. No, siempre hay algo diferente. Entonces, te decía sobre esto del pensar fuera de la caja. Thinking outside the box. Pensar fuera de la caja, pensar más allá de la caja. El pensamiento, dice aquí esta caricatura, el pensamiento de siempre, los resultados de siempre. Cambian los pensamientos, cambian los resultados. ¿Tú quieres tener resultados distintos? Pues cambia sus pensamientos. Lo mismo pasó con el libro de Spencer Johnson, que es ¿Quién se ha llevado mi queso? Un libro muy famoso. Y la pregunta clave ahí es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Porque lo que nos lleva al cambio, a no cambiar, es el miedo. Lo que nos lleva a no despertar es el miedo. Nosotros nos gustaría mejor seguir soñando, pero sufriendo, pero aunque estemos esclavizados, seguir soñando, porque no nos gusta despertar. Porque el despertar, al darnos cuenta de la realidad, nos da miedo. Por ejemplo, cuando tú estás viviendo una situación con un jefe, en una empresa, en un trabajo, tú dices, es que si yo cambio de trabajo me da miedo, me quedo sin trabajo. Y este libro, ¿Quién se ha llevado mi queso? Es la historia de los ratoncitos que estaban acostumbrados a comer el queso en una empresa, y cuando renovaron la empresa, ellos quedaron como loquitos porque no sabían dónde estaba el queso, dónde pasó el queso. ¿Sí? Porque la vida se va renovando, pero no nos damos cuenta a veces que las cosas han cambiado, y como tú no cambias, entonces tú pereces. Dice que no cambiar es morir. El que no cambia muere. Esa está en la teoría de la evolución, de los más aptos, los que se adaptan. Y como decía Jean Piaget, decía, inteligencia es la capacidad de adaptarse al ambiente, a los cambios. Tenemos que cambiar, tenemos que renovarnos. Ese es mi queso. Pues sucede que para explicar un poquito más de salir de la caja, entonces voy a explicar más esta figura, área de la figura de la caja. Te dan a ti los 9 puntos. Aquí están los 9 puntos. Entonces te dicen, trace una raya sin levantar el lápiz, trace una raya para que todos queden, para que se unan todos los punticos. Entonces la mayoría de la gente adulta, cuando le ponen a hacer el ejercicio, no son capaces de salirse. No le están diciendo que no se salga de la caja, le están diciendo es que trace una raya sin levantar el lápiz. Entonces si tú levantas el lápiz para acá, se me fue. Si tú levantas el lápiz aquí así, ya no podrías unirlos. Pero si sales de la caja, ¿sí?, ya los puedes unir a todos. ¿Sí ves? Si tú no sales de tu caja. Pues sucede que los niños que les ponen a hacer este ejercicio, ellos sí son capaces de salirse de la caja. Pero como decía Pablo Picasso, todos los niños nacen artistas, creativos. Lo difícil es seguir siendo un artista cuando crecemos. Nosotros, el envejecer, el crecer es estarse quieto, no cambiar, no salir de la zona de confort. Como yo siempre digo, que los únicos que les gusta que los cambien son los niños, cuando están poposeados. A los viejitos ya no les gusta que los cambien, están quietos, así estén poposeados, no les gusta que los bañen. Pues sucede que ese es el problema con la sociedad, que la sociedad nos vuelve viejos. Cuando el niño empieza a ir a la escuela, el niño empieza es a deteriorarse. El niño se le acaba la creatividad, cuando debería seguir muy creativo, pero se le termina. ¿Cómo es salir de la zona de confort? ¿Qué quiero decir yo con salir de la zona de confort? Pues que al salir de la zona de confort, tú puedes salir de la caja. O sea que tú puedes seguir siendo niño. Y ¿qué es lo que te paraliza? El miedo. Ahora, cuando tú pierdes el miedo, sí puedes salir de esa zona de confort. ¿Y qué es lo que nos mantiene allí? Lo que nos mantiene allí son las creencias. La política se maneja por las creencias. Porque
tú no estás por las ideas de la demócrata o republicano. Tú es porque ya desde chiquito tienes la creencia que perteneces a un partido político, porque se crearon los partidos políticos y en Colombia son conservadores y liberales. Entonces tú no es por las buenas ideas que contenga un candidato a la política, no, tú vas es porque eres demócrata o eres republicano, porque tiene unas creencias, que el demócrata es así, el republicano es así. Entonces el creer crea. Tu vida está creada porque tú crees. Cuando tú crees algo, la realidad tuya te cambia, porque tú vives de acuerdo a tus creencias. Entonces la política son creencias. La economía son creencias. Cómo se maneja la economía. Por ejemplo, en Estados Unidos la economía se maneja en consumir, producir y consumir. Luego tú tienes que ser un gran consumidor para que el país funcione. Por eso tú todos los días vas y compras. Y vas con la mente a comprar una cosa y llegas con 10 cosas a la casa. Porque así funciona la economía de mercado. Es que tú compres cosas innecesarias para que el mundo se mueva. Eso es una creencia, no es la realidad verdadera, sino es la realidad que tú has creado. La ciencia se mueve por creencias. A ti te enseñan una cosa, una teoría, dicen que lo científico, que el método científico, lo exacto. Pues sucede que hoy día te dicen, se ha descubierto que no puedes comer tomate porque el tomate hace daño. Y más tarde te dicen, no, nos equivocamos, el tomate sí es bueno. Y eso que están aplicando el método científico, lo mismo con la comida del huevo, lo mismo con otras creencias, la medicina es lo mismo. La medicina, ponen a una persona a consumir unas pastillas y la persona cree que le va a sanar y al cabo de un tiempo le dicen, mire, no consuma esa pastilla porque nos equivocamos. Esa no servía para eso, sirve para otra cosa y por eso estás más enfermo. Son creencias, la ciencia. Y la religión, la dejé para lo último porque yo siempre hablo de Apocalipsis 6, que es la política, la economía, la ciencia, y la religión la dejo para lo último porque es lo que yo sé lo que es en el mundo. Mi vida, 35 años llevo moviéndome en el mundo de las religiones. Luego yo sé de eso. Me preguntan, ¿tú qué eres? ¿De qué tendencia religiosa eres? Yo digo, yo soy una tendencia religiosa humanista vital, de la vitalidad de la vida. Esa es la espiritualidad de la vida. Esa es mi vida. Pensar que este planeta es el de la vida y tenemos que amar, respetar, cuidar la vida. Si queremos tener vida, tenemos que cuidarla. Y para vivir es que hemos nacido. Esa es mi creencia, esa es mi realidad. Luego, si tú tienes creencias de muerte, pues vas a morir. Si tú tienes creencias de vida, pues vas a crear vida. Voy a leer el texto que escribí ahí. Cuando tú empiezas a creer inmediatamente, tu realidad empieza a crearse. ¿Ve? Tu realidad depende de lo que crees. Como son tus creencias, es la realidad que vives. Eso que estás tú viviendo es una creencia tuya. Cambia tu creencia y la vida cambia. ¿Sí? Es maravilloso, es diferente. Y me voy por el lado de Claudio Naranjo, que es uno de los grandes científicos admirables. Él dice de la siguiente manera, dicen que cuando Dios creó el mundo después de cada día de creación, dijo que estaba bueno. Vio lo que había creado y dijo, es bueno. Pero el diablo se le acercó y dijo, yo también lo encuentro bueno, hagámoslo una institución, o hagamos que el mundo sea una institución. Te ayuda a transformarlo en una institución. Luego las instituciones, dice Claudio Naranjo, están podridas en su interior, caerán solas por la creatividad ajena. ¿Qué dice Claudio Naranjo? Que no somos capaces de salir de nuestra zona de confort porque hay una institución, que es lo que llamamos caja. Y nadie, por lo regular, los adultos son capaces, ya no son capaces de salirse de la caja. Los niños sí, pero como los que mandan en este mundo son los adultos, no somos capaces de salir de la caja. Entonces vivimos en una zona de confort. Y la zona de confort es la creencia de que esa caja nos da vida. Y mentira, como dice Claudio Naranjo, la caja política, económica, religiosa y científica nos está matando, porque esos son los 4 pilares de la sociedad. Todo gobierno se maneja por la política,
por la economía, por la ciencia y por la religión. Todo gobierno, toda religión se maneja por las creencias políticas, económicas y religiosas y científicas. O sea, todas son los cuatro, siempre van a estar cuatro. La política usa la economía, la religión y la ciencia. La economía usa la política, la religión y la ciencia. La religión usa la política, la economía y la ciencia. Y la ciencia usa la política, la economía y la religión. O sea, los cuatro se alimentan unos de otros. Y eso es lo que forma la sociedad. Pero como dice Claudio Naranjo, las instituciones, esa caja del cual tú no sabes salir, esa caja está podrida. Pero esa caja algún día caerá. Si tú cambias tus creencias, sales de la caja. Porque es el signo que hay aquí. Es el símbolo. ¿Sí ves? El símbolo es que tú, cuando cambia la creencia de que no debes estar en la caja, de que puedes salir, sales. Entonces, Claudio Naranjo, además del ejemplo que pone de que el diablo con Dios se juntó con Dios, pero para crear una institución, para volver la vida una institución, entonces dice que el problema es del ego. Las creencias, voy a explicarlo, las creencias se sostienen por el ego. Y el ego es lo que lleva a sostener la caja, los sistemas. El ego debe morir para que nazca la esencia de sí mismo, para que se transformen las energías de nuestro ego en otras energías superiores. Y dice Claudio Naranjo, la revolución que está ocurriendo es una de que los que tienen el poder, los que están manejando las instituciones, están entrando en una crisis generada desde adentro. ¿Y quiénes están promoviendo esa crisis o quiénes están actuando? Los que están saliendo de su zona de confort. ¿Y quiénes salen de su zona de confort? Aquellos que despiertan. Despertar es salir, es ya no estar en el ego, sino avanzar un poco más. No quedarse en el yo, en el ego, en el apego, sino en el desapego. El desapego de las creencias. Cuando tú te desapegas de lo que crees, inmediatamente tu vida empieza a transformarse. Muy bien. Voy a dejar hasta aquí porque mañana quiero continuar con el mismo tema para poder avanzar un poco más de lo que estamos hablando en este tema, el despertar. El tema que les estoy hablando es el tema del despertar. Hoy les he dicho que el despertar, para poder despertar hay que salir de la zona de confort. Y la zona de confort permanece como en una caja. Está ahí, en una caja, tranquilitos. ¿Quiénes te mantienen ahí tranquilos? Las creencias políticas, las creencias económicas, las creencias... ¿Quiénes te ponen ahí? ¿Quiénes te ponen en esa caja? En esa caja, ¿quiénes te sostienen? Los cuatro flagelos de la sociedad. La economía, la política, la religión y la ciencia. Ahí te mantienen en esa caja. Y todos son creencias. Tanto la política, la economía, la religión y la ciencia son creencias. Y mañana voy a explicarte eso. Pero no lo voy a hacer hoy porque hoy simplemente estoy planteando el proyecto de cómo salir de la zona de confort. Y ya lo hice, que los niños son capaces de salirse de las instituciones. Pero cuando lo meten en la escuela lo meten en eso. Y en la familia, los padres de familia son más alcahuetes todavía, porque lo mandan a la escuela para que metan al niño en una caja y no pueda pensar de manera creativa como debería hacerlo por la forma natural que tiene, sino que lo van sosteniendo ahí. Esto es la esencia de la espiritualidad. Esto que yo estoy hablando es espiritualidad, no es economía, no es política, no es religión, no es ciencia, no es, pero sí es espiritualidad. ¿Ve la diferencia? De espiritualidad es despertar y darse uno cuenta de la situación. Es sacar la cabeza y darse uno cuenta en qué mundo vives. Y todos los sufrimientos te llevan, significa que estás en la caja. Cuando tú estás sufriendo por algo, es porque estás en la caja. Cuando tú sales de la caja, paras de sufrir. En cambio, el dolor es el que te ayuda a salir de la caja. Para uno poder salir de la caja causa dolor. Por eso el dolor es inherente en uno. Toda cosa que a ti te duela, te ayuda a salir de la caja. Y mientras más te duela, mejor. Porque más rápido puedes salir. Y si tú te vuelves sensible al dolor,
pues rápido sales de la caja. Porque el dolor es como un signo, como un despertador que te dice algo está allí. Si algo te está doliendo, algo hay que cambiar. En cambio, el sufrimiento es lo que te mantiene ahí como adormecido. La diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento es ese, que el sufrimiento te mantiene ahí y tú vas a estar sufriendo. Y mientras más permaneces, más sufres, pero no eres capaz de salir. En cambio, cuando algo te duele, entonces te despierta y te movilizas. Tengo más cosas que decirte, pero lo voy a dejar para mañana para no alargar el video. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, pasa este video si crees que le sirve a otras personas como tú, que quieren despertar y vivir mejor. ¿Qué es vivir mejor? Pues tener una buena existencia con calidad y excelencia. ¿Y cómo puedes alargar la vida? Pues teniendo buenas relaciones con los demás, teniendo buena salud y siendo autosuficiente. O sea que no necesitas de más cosas para vivir, sino con las que tú has nacido. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye.